Económica Marcelo. Y para cerrar con esta maratón de Nicolás Márquez, recuerden que ayer vimos la maratón de Agustín Laje, hoy estamos con la maratón de Nicolás, vamos a ver un video que encontré recién. ¿Por qué? Porque me cuesta encontrar muchas veces las entrevistas. De hecho, si ustedes quieren encontrar muchas veces entrevistas de Agustín Laje o Nicolás Márquez, tienen que buscarlas filtrando por fecha, por la última semana, por el último día, y muchas veces también en los vivos, dentro de los vivos, a lo mejor en un programa de 3 horas, los invitan a charlar a Nicolás y a Agustín, pero quedan dentro de media hora y no los recortan, después no los suben como clips o videos aparte en esos canales, y entonces hay que buscar justamente el vivo. Y uno de esos vivos es lo que vamos a ver ahora. Un vivo en la RZ Diario donde analizan el día post a las elecciones de Javier Milei, donde está que creo, invitado me putea Nicolás tanta Márquez. gente que... Claro. Pero bueno. A ver, voy más atrás. Pensé que arrancaba acá, pero arrancó un poquito más atrás. Nicolás Márquez como Unos segundos más atrás. La introducción de Nicolás tener Márquez. llegada a los jóvenes. Bueno, estamos en comunicación telefónica con el amigo de la casa, el señor Nicolás Márquez. ¿Cómo Ahora va, sí. Nico? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Estoy sorprendido de encontrarme con otro histórico amigo mío, Juan Cruz. Hola, Nicolás, un gusto. Sí, ¿Cómo acá, están? ¿Qué tal? acá está ¿Cómo les Juan va? Cruz. Esta es una cuna de amigos tuyos. Está Cecilia, bueno, está acá Juan Cruz, que lo conoces. Pero bueno, Nico, Tengo más amigos de los que creo. Me putea tanta gente que... Claro. Pero bueno, compenso. bueno, bien, Nico, bien. Escúchame, Nico, calculo que estás feliz. Quiero escuchar tu opinión. Estuve esperando toda la tarde para escuchar tu opinión sobre las elecciones de ayer. ¿Cómo recibiste el resultado? ¿Cómo las viste? O sea, contame todo. Mira, estoy eufórico, exultante y exhausto, porque la euforia fue tal que, no sé, eran las 5 de la mañana, no podía dormir. Me dormí el tipo 6, 7 y me dormí una hora y después me desperté y dormí 2 horas más y ya después no pude. Así que estoy muy abombado, muy agotado, pero fue terrible. La verdad que fue gratificante. Yo todavía me cuesta procesar. Ya lo he procesado desde el punto de vista racional, de por qué pasó lo que pasó, pero me cuesta procesarlo emocionalmente. Ha sido un impacto tremendo, sobre todo porque hasta hubo un sinfín de bocones que vaticinaban el fin del mileísmo, el helicóptero, que no iba a poder terminar el mandato, toda una serie de cosas que ahora, evidentemente, no solamente van a tener que soportar a un Milei robustecido, con un Congreso sólido, reafirmado, consolidado por el pueblo, sino que además muchas de sus reformas posiblemente van a poder salir con agilidad y eso obviamente va a permitir una mejora en la calidad de vida y con ello se abren las expectativas de llegar al 2027 con muy buenas herramientas y con muy buenas chances. Obviamente eso ya es hacer futurología, pero sí, estoy eufórico. ¿Cuál fue alguna de esas conclusiones que pudiste procesar, Nicolás, sobre cómo se dio esta remontada? Muchos hablan de boleta única, muchos hablan del sentimiento anti-kirchnerista. ¿Cuál crees que fue la clave? Yo mira, al día siguiente del 7 de septiembre, cuando se perdió como se perdió, me entrevista a Tenba a a las 8 de la mañana, todavía con todo el golpe anímico lo que había sido esa elección. Y bueno, primero, yo había 4 cosas que yo tenía clarísimas. Primero, la boleta única le quita a la mafia peronista, que son una recua de ladrones y sinvergüenzas, ¿no? Ellos siempre roban hasta donde pueden, boletas o plata. La boleta única, porque, a ver, el costo de la boleta única valía 17.000 millones de pesos. La boleta obsoleta, que es la que usó Kicillof, valía 82.000 millones de pesos. ¿Cuál es el sentido de usar la boleta anterior? Hacer fraude. Claro. No tiene ningún otro sentido más que eso. Si no, ¿para qué gastás 5 veces más un sistema que es 5 veces más oneroso y mucho más dificultoso para contabilizar y mucho más dificultoso para votar? Porque cuando tenés un montón de listas, pues 50 listas, acá simplemente había que poner una rayita en el candidato de preferencia, una pavada. Y mucho más barato. O sea, usar el sistema anterior no tiene un solo fundamento y el peronismo en bloque se opuso. Porque son ladrones de plata o de boletas. Es un partido de mafiosos y ampones. Bueno, conforme la entidad siniestra de su fundador. Pero bueno, más allá de eso, ese es un punto. El segundo punto es que en ese momento el candidato era Esper. No es un buen candidato, pero era mucho mejor candidato que Tayana. Por empezar, era conocido. Tayana no era conocido. Tayana tiene una trayectoria, fue ministro, esto, lo otro, pero un tipo no es simpático, no tiene discurso, no tiene carisma. Lo siento en el bar de la esquina de mi casa y nadie sabe quién es.
Entonces, bueno, en política no ser conocido es un déficit importante. El tercer punto es que las elecciones nacionales son muy distintas, porque fue muy cuestionado el armado a nivel provincial, de una elección provincial como la que se vivió en septiembre, en donde en cada una de las secciones de la provincia de Buenos Aires, efectivamente fue muy cuestionado el armado, pero uno conoce a los candidatos. En cambio acá, al ser una apuesta nacional, una cosa mucho más, digamos, muy distinta en ese sentido. Y el otro aspecto que para mí fue muy importante fue que a Milei lo votaron dos clases de personas. En septiembre lo votó un solo sector, los mileístas. No traccionó, no consiguió votos del PRO. Porque el voto del PRO no lo quiere a Milei. No siente simpatía o no le cierran muchas cosas. Ahora, una cosa es no querer a Milei o no sentirse convencido por Milei, y otra cosa es ver el peligro del resurgimiento del kirchnerismo, que genera repugnancia en gran parte de la opinión pública. Nico. Entonces, ante ese miedo, hubo una movilización favorecida por lo que parecía una tragedia. El hecho de que Esper haya tenido que bajarse porque mintió y porque no era creíble y porque el escándalo para mí tenía razón de ser, aparece Santilli. Entonces el votante del PRO, ¿qué dice? Más allá del terror y del temor al regreso eventual del kirchnerismo, dice, pero el que encabeza la lista es uno propio, es uno de mi partido. El de la Libertad Avanza iba a votar igual. Los que no votaban eran los del PRO, pero ahora el PRO tenía el temor al regreso del kirchnerismo y tenía, por otro lado, un candidato propio. Dos, y Patricia, que también hasta ayer fue del PRO. No, por supuesto, pero estoy hablando de la provincia, Claro, la que provincia fue de Buenos Aires. una gran sorpresa, porque recuperar 14 puntos fue una epopeya, en donde encima la cara del candidato era el candidato renunciante. Bueno, yo creo que todo eso funcionó. Después, a mí no me gustó el recital del Movistar Arena, pero... ¿No te gustó? A mí no me gustó, porque... Pero es una cuestión generacional. A mí no me gustó, que tengo 50 años. A un pibe de 25 por ahí le encantó. Y reencontró a Milei nuevamente con la juventud, que es su gran capital político. Y desde ese punto de vista retomó la centralidad. Había quedado groggy después del 7 de septiembre. No podía hacer ni siquiera apariciones porque tenía cascotazos, scratches, marcha en contra. Y sin embargo, a partir de ahí se reforzó, se reencuentra con actos multitudinarios en el Movistar Arena en principio, y después eso se replica en Mendoza, se replica en Córdoba, se replica en Entre Ríos, en el cierre en Rosario. Entonces, bueno, confluyeron una cantidad de factores. Era sabido que iba a haber un descuento respecto de lo que se sufrió, pero yo no pensé que iba a ser de semejante proporción. A mí lo que me queda claro es que el kirchnerismo es una fuerza considerable, políticamente hablando, pero no tiene ninguna posibilidad de retomar el poder. El rechazo que tiene en el grueso de la opinión pública es tan intenso que puede hacer una elección considerable. La hicieron, pero no tienen, pero ante la posibilidad de que retomen el poder, ahí la gente se moviliza. Y te voy a poner un ejemplo muy atractivo, que se lo dije en ese momento a Tenenbaum. Cuando Milei pierde las generales 37-30, ¿sabés por cuántos puntos perdió en la provincia de Buenos Aires frente a Massa? ¿Por cuánto? 13. Claro. Y un mes después recuperó y hubo un empate técnico. Perdió por un punto en realidad. ¿Pero por qué? Porque se votó con el sistema obsoleto. Si se hubiese votado con el sistema obsoleto no ganaba Santilli. Pues 2 o 3 puntos te robaba el peronismo. Y después hay otro factor. Los intendentes y Kicillof movilizan todo el aparato clientelar, claro. Buses, plata, etcétera, para consolidar sus provincias, sus concejales, sus diputados provinciales, senadores provinciales, etcétera. En cambio acá no movieron nada. Dejaron librado a su suerte. Y entonces eso también le quita al peronismo el aparato movilizador, porque el peronismo se moviliza por aparato. Pío XII hacía una distinción muy interesante entre la masa y el pueblo. La masa no tiene vida propia, es amorfa e inerte, es un masacote impersonal de zombies que se movilizan cuando el caudillo los estimula a base de plata, esto o aquello, y ahí van. En cambio, el pueblo es autónomo, tiene personalidad, tiene autonomía, tiene una movilidad intrínseca. Bueno, lo que se movilizó fue el pueblo, porque va de suyo que la Libertad Avanza en la provincia, o en el resto de no maneja una sola provincia, no tiene casi intendencia, no tiene aparato. Entonces, ¿quién se movilizó? Se movilizó la gente por sí a votar. Entonces Nicolás,
disputa entre la masa y el pueblo, y ganó el pueblo. Una de las discusiones en la interna que había en la Libertad Avanza previas a las elecciones era, bueno, el armado, ¿no? Se dieron victorias muy sorprendentes de candidatos desconocidos de la Libertad Avanza, como por ejemplo Roca en Córdoba, también tenemos el caso de Santa Fe. ¿Vos Sí. creés que lo que es el sector de Karina Milei dentro del gobierno se terminó, qué tan fortalecido después de estas elecciones, siendo que era el ala del gobierno más vapuleada antes de las elecciones, ¿no? Los armados a mí no me gustaron, pero yo también soy bilardista como Milei. Y tengo que medir el resultado. Y el resultado fue extraordinario. Entonces, no conozco a Roca, no conozco a Pellegrini, no conozco el armado de la provincia, también tengo mis muchas reservas. El armado en la provincia de Buenos Aires, ¿no? El armado de diputados en la ciudad de Buenos Aires, también tengo mis inquietudes, pero se arrasó. Entonces, desde el punto de vista bilardista, es decir, si lo tengo que medir por el resultado, Karina Milei y Menem, que fueron los grandes vapuleados y sindicados como responsables después de la derrota de septiembre, salieron airosos y muy fortalecidos. El resultado es el que habla. Nicolás. Después, las subjetividades de las listas ya son discusiones bizantinas, pero lo cierto es que se arrasó de una manera que yo creo que no esperaba ni el gobierno ni la oposición semejante epopeya. Fue una epopeya, había que revertir un gobierno golpeado en el Congreso, golpeado por los mercados, golpeado por el periodismo, bueno, golpeado por la elección bonaerense, golpeado por el caso Esper, ya acosado por todos lados, y sin embargo arrasó por 10 puntos contra el kirchnerismo. Entonces, más allá de lo que el gobierno te pueda gustar o no, hay un dato, puede no gustarte, pero el horror al kirchnerismo es mucho más potente que cualquier disgusto que puedas tener respecto del mileísmo. Nicolás, hay una cosa que coincidimos plenamente, en otras hay diferencias, que es el tema de la defensa de la vida y la familia. Lamentablemente en Uruguay y en Chile están tratando la eutanasia. ¿Tú piensas que el kirchnerismo puede avanzar con esta ley tan cuestionada por la Iglesia y por los sectores católicos? Sí, pueden avanzar, pero no tienen, o sea, en diputados es mayoría el mileísmo. Claro, ahora es el menor. Y en senadores tienen 28 senadores y los senadores mileístas, junto con lo del PRO, son 25. O sea, o sea, que tengan la pretensión de sacar esas leyes es probable, pero no tienen los votos para hacerlo. ¿Te gustaría que se debata sobre la derogación del aborto en Argentina? Por supuesto. ¿Vos creés que está en la agenda del presidente Milei? Sí. ¿Sí? Lo que pasa es que el presidente Milei va a evaluar si tiene los votos. Claro. No va a comerse una derrota. Claro. Va a evaluar si tiene los votos. Eso es lo que yo creo. Porque conozco cómo piensa él en esta materia. No, obvio, sí. Nicolás, tal vez de las personas, bueno, por obvias razones que más quería echarle nafta al helicóptero del que se hablaba antes de las elecciones, es bueno la vicepresidente, ¿no? Ahora con esta victoria, ¿en qué posición crees que quedó? ¿Qué margen le quedó a Victoria Villarroel, siendo que no está con el gobierno y que la oposición ahora es más débil que nunca, desde que Milei es presidente? Pero Victoria Villarroel, yo la conozco mucho y desde hace casi un cuarto de siglo. Está en un cargo que le queda enorme, enorme. No armó equipos, los cambió varias veces, hizo diferentes traiciones, eso le costó la confianza del presidente, quedó relegada, y además ella se apoyó en sectores que ya no tienen ninguna representación electoral. Vamos a ver, le hizo un homenaje a Isabel Perón. Claro. Ni los peronistas defienden a Isabel Perón. Nadie defiende a Isabel Perón. ¿Qué peronista de hace 30 años a esta parte reivindica a Isabel Perón? Y Gabriel Lavaqué, tipos que no mueven 2 votos. El famoso peronismo doctrinario, ¿quién lo representa hoy? Nadie. Podríamos decir, siendo un poco condescendientes, Cunio. No, Moreno. No, si Moreno es asesor de Máximo Kirchner. Ahora es asesor de Máximo Kirchner, sí. Y fue secretario de Comercio del kirchnerismo. Bueno, Moreno en la última elección que se presentó sacó el 0,7% de los votos. Ahora se presentó Cunio con todo su lenguaje beligerante, etcétera. Sacó el 1,5%. Bueno, entonces si con esos sectores vos pretendés acercarte y congraciarte, que es lo que hizo Villarroel, bueno, te estás acercando a sectores. Perdió con Burlando. Claro. Cunio, fue un papelón, un bochorno. Le ganó Burlando, claro, Un sacó bochorno. 2.39. Bueno, lo que es decir, ella no quiso congraciarse con un sector del peronismo que no tiene
ningún arraigo en la opinión pública. No estoy diciendo si es bueno o si es malo, digo, no tiene votos. Claro. Es un sector que existió políticamente hace 50 años, en la época de la AAA, en la época de Isabel, en la época de Rucci, bueno, ese sector, medio siglo de un gobierno que además fue una calamidad. Más allá de eso, a ver, tenés que tener, para acordarte de eso, 70 años de edad. Claro, yo mínimo. tengo 50, nací en el 75, ni conocía a ninguno de ellos. Tenés que tener 70 años como para tener la nostalgia de saber cuáles son los personajes a los cuales Villarroel reivindica y qué tendencia dentro del peronismo reivindica. Eso es un error de cálculo inconmensurable. Bueno, Nico querido, no te quiero robar más tiempo, pero sabemos que viene la Derecha Fest, no sé si nos querés contar. Sí. El jueves, a las 6 de la tarde, en el Teatro Belgrano, vamos a revivir todo esto, este formato de Derecha Fest que venimos llevando adelante. En diciembre hay uno en Mendoza, o sea, se viene una cosa que se viene y es muy masivo y muy multitudinario. En el Teatro Belgrano empieza a las 6 de la tarde, lo va a conducir Lilia Lemoyne y Mate Conmonte, que es un muy reconocido difusor de la batalla cultural en las redes. Sí. Va a ser muy divertido, Lilia va a cantar, hay rock and roll, hay cerveza, hay libros, hay mucha interacción. Es una cosa muy desacartonada, no es como la CIPAC, que son esos eventos conservadores muy solemnes. Y bueno, va a hablar Rigoberto Hidalgo, que es un cristiano, un filósofo muy sólido, un chico muy hábil que tuvo un debate con Tenenbaum y con todo su staff y los hizo puré, los dejó en ridículo. Y después va a estar Gabriel Ballerini. Sí. Y luego Tipito Enojado, que es un youtuber muy potente. Sí, sí. También Mariano Pérez, de Breakpoint. Agustín Laje, mi participación, y cierra Patricia Bullrich. Ah, muy bien. Nosotros ya fuimos al anterior que se hizo y nos encantó. Sí, así sí, que, muy buen evento. así que No, este va a ser mucho mejor y va a ser más corto, porque el otro fue demasiado largo. Fue de Pero temprano, uno fuimos temprano. nosotros fuimos aprendiendo a temprano. mejorar sobre la marcha, sobre los errores. El otro fue muy largo. Pero bueno, Nico, si la gente quiere comprar entradas, va directo al Teatro Belgrano a las 6 de la tarde y puede comprar ahí. Bueno, el tema es que está vendido el 85-90% de las entradas. Mejor asegurarse. En las redes mías y de cualquiera de los personajes, de las personas que nombré, están todas Claro. los links para comprarlos. Están, creo, no me acuerdo el link, pero también en Twitter hay un Twitter que se llama Derecha Fest y ahí tenés todo para comprarlo. O sea, si lo compras ahora, te garantizás la entrada. Si esperás al jueves a ir al teatro, Claro, y capaz. corres riesgo de quedar afuera, sí. Bueno, bien que se haya vendido todo. Bueno, Nicolás Márquez, muchas gracias por siempre que te llamo, Cecilia o yo, siempre estás para nosotros. Muchas gracias. No, gracias a ustedes y un abrazo a Juan Cruz, que hace mucho que no lo veo, lo aprecio mucho. Lo hacía en Bolivia, porque siempre nunca... Bueno, regresé. Juan Lástima, Cruz, Juan Nicolás, Cruz que es el muy tiempo es tirano, latinoamericano. porque siempre hoy anda- es el aniversario del asesinato de Jordán Bruno Genta. Tú, al igual que yo, éramos muy amigos de Lilia Genta y de no y de sabía Mario que hoy era Componente. el asesinato, el aniversario de Jordán Bruno. Bueno, Jordán Bruno Genta, un filósofo católico que murió en el año 74, víctima de una Asesinado por- facción del ERP. Creo que iba a misa. Y lo mataron en la parada del colectivo, ¿no? Así es. Un tipo de 70 años, un tipo grande, un asesinato muy cobarde. Terrible. Bueno, Nico, muchísimas gracias por tu tiempo. Te despido y bueno, nos vemos el jueves, Dios mediante, allá en la Derecha Fest. Saludos para todos, Un gracias. saludo a todos. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a ir a un tema musical breve y ahí viene con nosotros. Bueno, hasta acá entonces con esta entrevista a Nicolás Márquez en la Diario, la Diario no, Radio, la RZ Radio, casi un trabapalabras, trabalenguas, hablando un poquito del post-elecciones del 26 de octubre, cuando ganó La Libertad Avanza a nivel país, elecciones legislativas para diputados y senadores. Y hasta acá, ya casi llegando a las 3 horas con esta maratón de Nicolás Márquez, que espero que les haya gustado a todos. Cualquier cosa me lo dejan en comentarios. Gracias a todos los que estuvieron en este vivo, comentando, compartiendo sus intereses por aquí por el chat. Cualquier cosa lo tienen en la descripción de este video. Acuérdense que ayer hicimos una maratón de Agustín Laje y también pueden ver todos los videos y cosas que hemos visto allí, o si no en los videos por separado que ya he cortado, y ahora pronto me pondré a cortar estos videos que vimos hoy de Nicolás. Abrazo grande y hasta la próxima, que tengan una gran semana.